Hola, ¿qué tal? El día de hoy trabajaremos la etapa número 2 del proyecto Escribimos y compartimos cuentos. La etapa número 2 lleva por título Escribimos nuestro cuento. La actividad número 1 nos da la indicación que realizaremos la primera versión, quiere decir el primer borrador, los primeros escritos hechos por el niño. Aquí nos da ciertas sugerencias. Nos dice, escribe la primera versión del cuento utilizando frases y palabras que aparecen a la de los otros cuentos. Recordemos que ya previamente hemos señalado cuáles oraciones nos dan indicación del inicio, el desarrollo y el final de un cuento. Posteriormente, la descripción de los lugares, por ejemplo, si es un bosque, una selva, cómo es el bosque o cómo es la selva, o si es una casa donde se va a desarrollar la historia, o si va a ser un castillo, cómo es el castillo. Va a describir los lugares. Posteriormente, los objetos y personajes, quienes aparte del personaje principal van a intervenir en su cuento. ¿Cómo son esos personajes que van a intervenir en la historia o aquellos objetos con los que va a acompañar al personaje principal y va a solucionar su problema? También nos da la indicación de que se utilicen los diálogos que va a utilizar el niño durante la redacción de su cuento. Entonces, son algunas indicaciones que el niño debe de incluir en su primer borrador y tiene ese espacio. Si el niño requiere de un espacio más amplio, puede hacer uso de su cuaderno. Dentro de la actividad número 2 de esta segunda etapa nos da la indicación que revisemos el primer borrador, quiere decir la primera versión. Para ello nos da una serie de preguntas. ¿Explicaste cómo es el lugar donde ocurre la historia? El niño puede ir palomeando o verificar si lo escribió o no lo escribió. Describe cómo son los personajes. Si pusiste algunos diálogos entre ellos, marcaste los diálogos con guiones. Fíjate en el ejemplo, nos da una muestra de cómo puede el niño escribir los diálogos de manera escrita. Posteriormente, da continuidad a los requerimientos de su cuento, como si usó expresiones como las que se usan en los cuentos, como érase una vez y colorín colorado, que son las frases que inician y finalizan un cuento. Si usó guiones, si utilizó signos de admiración, si utilizó signos de interrogación e incluso si puso un título a su historia. ¿Cómo se va a llamar? Su cuento. Que eso denota todo lo que va a pasar en la historia. Después de haber revisado cada uno de los puntos señalados en la actividad anterior y ya teniendo el primer borrador, este espacio se le brinda al niño para que escriba su segunda versión. Como ya revisó qué sí tiene y qué no tiene, este espacio pueda agregarle aquellos elementos que necesitan para completar su cuento. Y dentro de la actividad número 3 nos da la indicación que leamos la redacción de nuestro cuento a un compañero. En este caso será a papá, a mamá o algún miembro de nuestra familia. Incluso vienen las preguntas que se le pueden realizar a las personas que escucharon nuestro cuento, como ¿de qué tratan? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es la parte más emocionante? ¿Y por qué termina así la historia? Como parte complementaria a las actividades de esta etapa número 2, viene el espacio de tiempo de leer, comprender para compartir, que está encaminado al poema. En este caso el poema se llama El lagarto está llorando. El niño leerá con su entonación de voz apropiada para dar lectura a un poema.
Posteriormente viene información y una pregunta. ¿Sabías que los lagartos, muy parecidos a los cocodrilos, siempre tienen lágrimas en sus ojos para mantenerlos húmedos? De ahí proviene la expresión lágrimas de cocodrilo. Después de haber leído el poema a algún miembro de nuestra familia con la entonación apropiada que se requiere para un poema, el niño contestará a las preguntas. ¿Por qué llora el lagarto y la lagarta? ¿Por qué se dice que el lagarto y la lagarta son viejos? Esta parte finaliza la etapa número 2 y se preparará para la lectura de este poema con algún miembro de su familia.